La porción que vamos a leer está en Mateo capítulo 7 y vamos a arrancar a leer desde el 13 hasta el versículo 23, ¿sí? Mateo capítulo 7 versos 13 al 23 y el título, como ustedes podrán ver en la mayoría de sus Biblias, dice La puerta estrecha. Vamos a la palabra y leamos. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, hasta ahí vamos a leer en esta tarde-noche. Quisiera que meditemos un poquito en la porción que estamos leyendo, pero nos metamos un poco más en lo que sería la sección completa en la cual está incorporada o incluidos estos versículos. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Si yo les pregunto ¿qué componen?, ustedes me van a responder. Bien, algunos y otros me dijeron el Sermón del Monte. Perfecto, el Sermón del Monte es lo que encontramos en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Hay muchos acercamientos que se dan a este sermón, al sermón en cuestión, y son muchas las posiciones dependiendo algunas veces de la escatología que se maneja, otras veces de la hermenéutica que se maneja. Es como que el Sermón del Monte pareciera ser una porción que se ha debatido por siglos al mismo tiempo que se ha estudiado por siglos. Como para dar algunas de las posiciones respecto a lo que es el Sermón del Monte, y van a ver que esto tiene importancia en lo que vamos a hacer, vamos a mencionar. Algunos ven en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, un camino de salvación para la sociedad humana. Esto lamentablemente es un error grande y grave. ¿Por qué? Porque hace creer a aquellos que siguen esta posición o son enseñados por los que tienen una posición similar a hacer cosas buenas y de esa manera obtener el beneficio de parte de Dios. La realidad es que la palabra nos enseña que no importa cuál dispensación sea, siempre la salvación fue por gracia y jamás Dios salvó a nadie por obras. Toda la salvación siempre sabemos que reside en el poder de la cruz y sabemos que es por la fe. Habacuc 2.4, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17, vuelve a citar el Antiguo Testamento para dejar en claro que el Señor siempre ha salvado de la misma manera. Otros ven este sermón dirigido de manera directa a la iglesia, entonces se convierte este sermón como la regla de vida para los creyentes en esta dispensación. Luego tenés algún grupo que generalmente son, nosotros somos, o en la mayoría de las asambleas nos identificamos con el premilenarismo, pero muchos premilenaristas identifican estos capítulos 5, 6 y 7 como las instrucciones para el reino, ¿sí? Vamos a decirlo como la constitución que va a regir en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay una postura que entiendo que es la más adecuada y correcta, y no lo voy a definir yo, voy a dejar que Carballosa, en su comentario a Mateo, él define la postura esta que le llama postura provisional de esta forma. El Sermón del Monte tiene como objetivo principal regular la vida y el servicio de un discípulo regenerado y justificado durante el tiempo que precede a la inauguración del reino del Mesías.
para no profundizar y extendernos mucho en este punto, vamos a seguir con esta línea de pensamiento, ¿sí? No vamos a dejar 5, 6 y 7 de Mateo para el reino milenial como si a nosotros no nos tocara. Tampoco nos vamos a apropiar de esta instrucción como si no hubiese tenido impacto en los discípulos aún antes de que fuera instalada la iglesia o inaugurada la iglesia. No vamos a dejar que esto sea como parte de instrucciones específicas que nos van a hacer agradar a Dios fuera de la obra de Cristo. Vamos a agarrar esto y vamos a decir que esto puede ayudarnos a nosotros, a vos y a mí, a saber cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, cómo agradar a Dios, previendo y sabiendo que algún día nuestro Señor vendrá, nuestro Señor instalará su reino milenial y algún día podremos ver lo que es un reino justo a través de ese reino milenial. Ahora, el título que yo les puse es La puerta estrecha. Sin embargo, la sección que leímos, que va del 13 al 23, tiene 3 títulos. Si ustedes se fijan, está La puerta estrecha, Por sus frutos los conoceréis y Nunca os conocí. Son 3 secciones que tiene la porción que leímos. Ahora, aunque las 3 secciones son distintas y tienen distintos títulos, yo creo que nos va a servir para poder tener una orientación de en qué parte del sermón estamos. Hay un hilo conductor que se mantiene y ese es el que me gustaría que no perdamos y que podamos seguir. Así que vamos a arrancar con la primera parte que es puntualmente la puerta estrecha y vamos a meditar sobre esto. Si hay algo que es interesante cuando estudiamos la Escritura, en especial los Evangelios, es que tenemos la posibilidad de comparar. ¿Comparar qué? Mateo, Marcos y Lucas, evangelios que tienen características similares, contrario al evangelio según Juan, que tiene otras características que lo hacen distinto y se analiza siempre por separado, pero Mateo, Marcos y Lucas incorporan mucha información que es coincidente en los 3. En la mayoría se repiten algunos eventos, hay en Lucas cierta información que es original y exclusiva de Lucas, lo mismo en Marcos, mucho menos, y algo más en Mateo, pero cada uno de los evangelios nos relata distintos eventos, los cuales a veces se repiten. Esa repetición de eventos nos ayuda. ¿Por qué? Porque enriquece la comprensión de la situación, de la instrucción o de la enseñanza que se va a dar. Porque lo que un evangelista, por el motivo que fuese, no rescató de esa instrucción o de ese evento, el otro lo incorpora. Y entendiendo que detrás de los autores humanos tenemos un único autor divino, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que supervisó toda esta obra maravillosa que nos llega a nosotros, que es palabra de Dios, tenemos la certeza de que todo aquello que no dijo Mateo, pero que sí dijo Lucas, primero que es cierto, no es que uno se equivocó y el otro no, y segundo, que era necesario que lo conozcamos. De esta porción que nosotros leímos de Mateo 7 tenemos ciertos paralelos en el Evangelio según Lucas. No lo vamos a leer todo, pero en Lucas capítulo 13 y en Lucas capítulo 6 tenemos esto de la puerta angosta, por sus frutos los conoceréis, y esta frase tan fuerte, apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Esto se repite y coincide. Y encontrando dentro de las frases coincidentes y algunas que son originales de cada evangelio, vamos a sacar mucha instrucción y mucha enseñanza. Dentro de las similitudes o diferencias, podemos a veces hasta encontrar aparentes contradicciones. Solo para citarles una, Mateo capítulo 7, verso 14 dice, hablando de la puerta estrecha, pocos son los que la hallan. Y el texto de Lucas capítulo 13, verso 24 dice que muchos procurarán entrar por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha. Y esto inicialmente parecería una discordancia, pero el estudio nos va a permitir ver y entender de que no hay ningún tipo de contradicción en la palabra. Ahora, tanto Mateo como Lucas coinciden en algo, en esta orden específica a ingresar, a entrar. Y en lo personal, cuando yo predico el Evangelio, me gusta decir esta frase: yo te puedo invitar a seguir a Cristo, yo te puedo alentar a seguir a Cristo, yo te puedo, tomando las palabras del apóstol, suplicar a seguir a Cristo. Pero Dios manda, dice en el libro de Hechos, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Si vos estás en esta noche y no conoces a Cristo, aún no sos parte del pueblo de Dios, no porque tengamos algo especial nosotros. Quiero decirte que nada teníamos de especiales. Aún así Dios nos amó. Todos hemos pecado, dice la Escritura, pero Cristo murió por nosotros, ocupando nuestro lugar, ofreciendo el sacrificio que satisfizo la justicia divina. ¿Para qué? Para que vos y yo pudiésemos tener un acceso al Padre.
Solo a través de Cristo, el único camino. Dios manda a todo hombre que se arrepiente. Y acá Cristo no da opciones. No sé si es para el reino milenial o no. Después debatimos la doctrina o la teología o la escatología. Pero acá está el rey hablando. Acá está el rey dando una orden. Entrad por la puerta estrecha. Y en Lucas, esforzaos por entrar en la puerta estrecha. No es poco y no es menor el hecho que el Señor Jesucristo nos llame y nos haga una advertencia como esta. Tampoco es menor que el Señor Jesucristo utilice una ilustración como esta para hablar de lo que implica seguirle a Él. Fíjense que la ilustración no es muy difícil de entender. Yo creo que no hace falta ser un académico ni un doctor en teología para entender la ilustración. Es más, la mayoría de nosotros que hemos crecido en las asambleas, el cuadrito de los dos caminos lo tenemos en mente. Si yo se los digo, la mayoría lo debe haber visto. Y los que no, traten de graficarse. 2 puertas, una con un camino mucho menos atractivo, pero cuyo fin es luz y vida, y otro camino mucho más atractivo, con casino, con luces, con placeres, hermoso, amplio, muy llamativo, pero su fin es oscuridad. Bueno, ese cuadrito grafica con claridad esto que nosotros estamos meditando en este momento. Yo creo que no hace falta mucha preparación para entender esto. Pero a veces esa llaneza, esa simpleza con la que el Señor Jesucristo dio semejantes enseñanzas puede hacer que las tengamos en menos y no les prestemos atención. Hermanos, de acuerdo a esto, de acuerdo a las palabras de Cristo, hay muchas más personas que están en el camino de la perdición que en el camino que lleva a la salvación. Lo que implica que si mirás alrededor tuyo, es probable que haya personas que estén convencidas que son de Dios, que son de parte del pueblo, pero no lo sean. Porque siguen una cultura, porque siguen una rutina, porque siguen lo que creen sus padres. Quizás nunca fueron confrontados con la realidad de su profesión. Y quizás su profesión, lo que dijeron boca para afuera, jamás tuvo lugar en su interior. Y aunque siguieron todos los ritos, rituales propios de nuestra forma cúltica, no son parte del pueblo, porque espiritualmente jamás han sido transformados. Estadísticamente es probable que eso suceda en este lugar, de que haya personas que formen parte de este espacio de reunión y de comunión semanal, pero no formen parte del pueblo escogido de Dios que el Señor ha llamado para ir al cielo. Y no estoy hablando acá específicamente de elección, entrando en ese tema, estoy hablando del pueblo que el Señor ha llamado y hoy te llama. Hoy te está llamando, hoy te está hablando, hoy te está diciendo que Cristo salva. Hoy te está pidiendo que evalúes la realidad de tu fe. Una vez salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde. Es importante que puedas mirar a tu corazón y evaluar cuál es tu realidad. Por eso le digo que hay un hilo conductor. La puerta estrecha es la introducción al tema que se va a desarrollar en los siguientes versículos. Fíjense que las palabras de Cristo, que son en primera instancia para sus discípulos, aún antes de que entre en escena la iglesia, que entra en Hechos capítulo 2, en escena la iglesia con el Espíritu Santo descendiendo para ya morar en los creyentes y en la iglesia, no todos los que estaban oyendo las instrucciones de Cristo eran parte de los discípulos, los verdaderos discípulos del Señor. No dudo de que había incontables curiosos, personas que no tenían otra cosa que hacer, el famoso vi la luz y entré, personas interesadas. Recuerden que el Señor Jesucristo, imagínense, multiplicaba comida, sanaba personas, todavía en el momento no, pero resucitaba muertos. O sea, era una persona llamativa, por lo menos por eso esas condiciones llamativas del Señor, es probable que muchos se hayan acercado. No todos los que escuchaban esto eran verdaderos discípulos. Entonces la advertencia que Cristo va a empezar a incorporar en esa segunda sección, por sus frutos los conoceréis, tiene concordancia con el contexto en el cual el Señor está dando la instrucción. Muchos estaban escuchando, muchos estaban recibiendo la instrucción y Él le hablaba al público como si fuesen de Él. Y Él va a decir, ojo, no son todos míos, no todos son mis siervos, no todos son mis discípulos. ¿Cómo voy a saber si soy o no discípulo del Señor Jesucristo? Y acá entra en escena esta segunda sección. Guárdense de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué Cristo empieza a hablar de la falsedad?
porque frente a él había un grupo de personas que posiblemente no eran parte de sus seguidores, casi seguramente. Y recordemos que el Señor no es improvisado, y no es que el Señor hace las cosas y le salen bien de rebote. El Señor es intencional en todo lo que dijo, y el Espíritu Santo recupera estas palabras porque sabemos, y luego más adelante el apóstol Pablo lo va a decir, y luego Pedro también nos va a advertir, y luego Judas nos va a advertir, en los postreros días vendrán muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos enseñadores. La advertencia de Cristo era muy aplicable en su contexto inmediato, pero hoy, 2000 años después, sigue teniendo vigencia. Todo lo que él hizo y todo lo que él dijo fue intencional en toda su extensión, y él va a hablar de los profetas. Ahora, definamos muy rápidamente a los profetas. Voy a leerla para no extender de más la definición. ¿Qué es lo que es un profeta? Una persona que habla la verdad de Dios a otros. Vamos a definirlo de manera simple. Una persona que habla la verdad de Dios a otros. En el Antiguo Testamento encontramos incluso que parte de esa capacidad sobrenatural que tenían de dar la verdad de Dios a los hombres, a otros hombres, incorporaba también conocimiento de lo futuro, conocimiento del futuro inmediato y conocimiento también del futuro lejano. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios constantemente advierte acerca de falsos profetas. Personas que van a venir y van a decir, así dice el Señor. Sin embargo, el Señor jamás lo dijo. Personas que van a agarrar esta palabra, posiblemente lean algo de acá, pero luego lo que van a decir no va a tener nada que ver con el contenido del texto. O personas, que estas son las peores, que van a incorporarte una idea con un desarrollo y una oratoria especial y luego van a ir a un texto que, si lo sacás del contexto, acompaña esa idea que te están metiendo. Esos son los más peligrosos. Hay mucho de esto hoy en día. La instrucción fue dada hace 2000 años, pero hoy está presente. Otro de los riesgos que corremos, otro de los grandes riesgos que corremos, las inteligencias artificiales. Y no quiero que crean que acá están frente a un conspiranoico que tiene miedo de todo. Me encantan las IA, las uso las IA, son maravillosas. En Estados Unidos hay graves problemas por pastores que están confesando que llevan 2 años sin preparar un solo sermón en la intimidad con Dios, sino que alguna IA lo prepara por ellos. Confesiones reales de pastores, y no estamos hablando de ramas carismáticas donde quizá uno esperaría que sea más común. No, hasta ellos se preparan más que algunos. ¿Por qué? Porque es mejor ofrecer algo simple y sencillo, que ya venga preparado sin verificar, y darlo por el aplauso, por la aceptación, por el cumplir con un rito, con una costumbre, en lugar de pasar tiempo con el Señor. Estos falsos profetas son incorporados acá como una advertencia. Ojo que puede haber falsos. Ahora, ¿cómo voy a identificar a los falsos profetas? Bien, el Señor primero los va a definir de una manera muy particular. Él va a decir, son lobos vestidos como ¿qué? Como ovejas. Ustedes saben que aunque la imagen del lobo vestido de oveja se me viene a la mente, mi imaginación automáticamente, cada vez que habla de alguien vestido de oveja, se me va a Caperucita Roja. Ustedes dirán, qué infantil, Jere, pero no puedo evitar pensar, cuando me hablan de alguien disfrazado de oveja, pensar en ese lobo de la historia del cuento infantil disfrazado de la abuela. Y yo siempre pensé, ¿cuán ciega tenía que estar esa niña para no darse cuenta de la realidad? Y suena risueño, es gracioso, es interesante, y es una reflexión media infantil la que estoy haciendo. Pero cuando yo miro lo que está sucediendo hoy en día en muchas de las iglesias de hoy, me encuentro con que hay muchas Caperucitas Rojas que prefieren creer que al frente tienen a la abuela, porque identificar al lobo no les conviene, porque los condiciona, porque los compromete. O muchas veces están cegados. No tienen la capacidad de discernir la diferencia. Prefieren preguntar como preguntaba ella y recibir una respuesta que quizá no tenga sentido. Pero ¿qué pasa? Es mejor que la respuesta venga de allá a yo buscarla.
Cada vez se encuentra menos la pureza y el amor por la verdad que tenían los hermanos de Berea. ¿Recuerdan en Hechos los hermanos de Berea que agarraban las Escrituras y comprobaban de que todo lo que les estaba instruyendo, ¿quién? No el chico de Sal si puede que vino. El apóstol Pablo, estaban comparando con las Escrituras si no había nada de mentira en ello. ¿Cuánto necesitamos conocer de las Escrituras para poder identificar la mentira, para poder darnos cuenta si tenemos al frente a alguien que ha pasado tiempo en la palabra o alguien que simplemente está diciendo cosas para su beneficio o para que ustedes estén contentos, tranquilos y sigan invitando? Una y otra vez somos exhortados en la palabra de Dios a estar atentos a estas cosas. El Señor Jesucristo nos advirtió de los falsos profetas. Y luego va a dar una instrucción acerca de los falsos profetas que se puede aplicar también a tu vida y a mi vida para evaluar en dónde estamos parados. Se puede también utilizar para mirar a mi hermano y no con la intención de aplicar juicio, sino con la intención de asistirle, ayudarle y quizás hasta rescatarlo, tener la posibilidad de evaluar su vida. Y ahí entra esta enseñanza de por sus frutos los conoceréis. Y la enseñanza de vuelta es clara, la vamos a contextualizar. Yo, si voy a un árbol, a un limonero, no me puedo encontrar una naranja o una manzana. Si yo voy a un rosedal, no puedo encontrarme en un rosedal que brote un jazmín. Naturalmente, eso no puede suceder. Tiene que haber algo que vaya contra natura para que eso suceda. ¿Por qué? Porque el rosedal me va a ofrecer las rosas, porque el naranjo me va a ofrecer las naranjas, y así cada uno de los árboles. La enseñanza de Cristo, fíjense que está disponible y accesible hasta para los niños. Mis hijos allá atrás la pueden entender a la instrucción. El tema está que cuando eso se aplica a mi vida, cuesta verlo. ¿Por qué? Primero, una y otra vez somos exhortados a mantener una especie de liviandad en el análisis de las situaciones y de las cosas, en el que se toman algunos textos muy fuera de contexto y prácticamente no se puede decir nada de nadie. Y no estoy hablando de la calumnia o del chusmerío, de esas cosas. Estoy hablando de que la palabra de Dios nos llama a emitir juicios y a tener la capacidad de evaluar situaciones y realidades. El apóstol Pablo en Filipenses, cuando habla del proceder de algunos que estaban ahí trabajando y supuestamente trabajando para el Señor, dice, a estos les es indicio de perdición. O sea que hay ciertas realidades que nos permiten ver en dónde puede estar parado cada uno. Cuando el Señor Jesucristo nos llamó a no juzgar, no está prohibiendo que hagamos uso de algo que Él mismo nos instruye. Recordemos que el Señor Jesucristo no cambia su consejo, y el mismo Señor Jesucristo que te dice, evalúa los frutos de una persona porque te van a decir el tipo de árbol que es, no puede luego decirte que si te das cuenta que el fruto es malo no digas nada porque no podés juzgar. Y lamentablemente eso es lo que muchas veces terminamos haciendo. Nos encontramos con un hermano, con una hermana. En mi casa me puedo encontrar con mi hijo que está viviendo desordenadamente y condiciono mi juicio. Sepan entender a qué me refiero con juicio. La evaluación que yo hago, que tiene una respuesta simple cuando se trata de árboles, me cuesta aceptarla cuando se trata de mi vida o la vida de los que tengo alrededor. Cuando se trata de los que están al frente, los que estamos sentados, cuando se trata de nuestros hermanos. Sin embargo, las advertencias del Señor Jesucristo están puestas para que cada uno de nosotros realmente tenga la posibilidad de avanzar en esta hermosa carrera que es la vida cristiana, primero, siendo fieles no a los que tenemos al lado, sino a aquel que nos llamó. Y segundo, para que podamos avanzar de manera correcta. Y también para que podamos asistir al que tenemos al lado. ¿Saben cuántos jóvenes llega el tiempo de la facultad, de la universidad, y escuchando otras doctrinas y otras filosofías, no habiendo sido confrontados antes con su fe, estando convencidos de que formaban parte del pueblo de Dios, escuchan otras cosas y se van y se alejan, y luego cuesta recuperarlos? Y era solo una confrontación en la adolescencia, en el tiempo de formación y preparación. Querido amigo, querida amiga, esta no es la vida que el Señor espera de parte tuya. No hay muestras de que seas cristiano. Obvio que hay que tener tacto para decir las cosas. No podés sentarte e ir por la calle o ir por la iglesia diciendo sos creyente o no sos creyente. Hay ciertas cosas que ameritan tiempo, que ameritan un tratamiento especial, que ameritan criterio. Yo no estoy diciendo que tiene que faltar criterio. Lo que estoy diciendo es que el Señor Jesucristo es claro en la enseñanza y nosotros a veces nos damos un poquito, como que rodeamos todo para evitar llevar a la práctica instrucciones que son en extremos simples. Por sus frutos los conoceréis, y aún es más fuerte cuando dice, no puede el buen árbol dar malos frutos.
Fíjense que son palabras de Cristo, no de Jere. No puede el buen árbol dar malos frutos. Esto contradice en algunas porciones donde se nos enseña que nosotros sí pecamos. No contradice, porque obviamente no está hablando de aquel pecado que en vos y en mí tiene lamentablemente aún presencia, que lamentablemente ocasionalmente caemos. Está hablando de aquello que es una reincidencia, de aquello que es constante, de aquello que es permanente, que es tu modus operandi, que es tu vida constante. Tenemos hermanos que pasan 20, 30 años y siempre mantienen el mismo carácter ese de refunfuñones, ¿viste? De mal geniados. Y vos decís, la Biblia no me muestra un Espíritu Santo tan flojo que no pueda cambiar ese corazón. ¿Cómo puede ser? Hermanos que son fríos y domingo tras domingo no ves nada en ellos. Y en mi vida, vamos a analizar nuestra vida, yo en mi vida no ver cambios en mi carácter. Hermanos, si vos sos el mismo que el de hace un año, evalúa qué está sucediendo. El primero y principal riesgo es que no estés en Cristo, pero si estás en Cristo, es muy probable que no estás dejando que Él obre en tu vida como puede obrar, como puede hacerlo. No deberíamos ser los mismos que hace 10 años. Los que me conocen hace mucho deberían hoy encontrarse con un Jere distinto al de hace 10 años. Me daría tristeza que me digan, Jere, estás igual que antes. Claramente peso muchos kilos más para los que me conocen, pero además de los kilos, espero que vean un grado de madurez mejor y mayor en las cosas de Dios. Espero que eso sea lo que refleje, porque si no tengo que sentarme, ojalá me lo digan, ojalá me digan, mirá, amigo, un árbol bueno da frutos buenos, no estoy viendo ese fruto bueno. Advertile a tu hermano, ayúdalo a tu hermano con la base de las palabras de Cristo. Y llegamos y nos incorporamos, llegamos a la tercera sección. Nunca os conocí. Recordemos que es el rey hablando. Cuando el rey habla, no admite discusión. Cuando el rey habla, no se pone a transar y a negociar. Acá está dando una instrucción que es específica y es clara, está dando una enseñanza y no negocia. Nunca os conocí. Entonces vamos a entrar a la última de las preguntas que nos va a ayudar a desarrollar esta tercera sección. ¿Cómo puedo yo evaluar cuál es un fruto bueno y cuál es un fruto malo? ¿Cómo puedo saber que estamos frente a un árbol malo cuando a veces hay muchos frutos que parecen ser buenos? Y vamos a utilizar un término bíblico para poder ser orientados hacia dónde encontrar la respuesta, que siempre tiene que surgir de la palabra. Apariencia de piedad. ¿A alguno le suena esta frase? Está en la Escritura, no es algo que inventamos, está en la Escritura. La palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Segunda Timoteo, Pablo va a decir en el capítulo 3, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, blasfemos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ya hasta ahí, un poquito más, el fuego del infierno arde sobre ellos. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabrita ahí para eficacia es el poder. Hermanos, la apariencia puede engañar, por un tiempo puede cautivar, pero cuando vos profundizás en la Escritura y en una vida espiritual, eventualmente esa apariencia se cae. Se cae porque te das cuenta que falta algo. ¿Por qué? Porque eventualmente el que es falso niega la eficacia del poder del Espíritu Santo. Alguien que constantemente pone el énfasis en cualquier cosa que no sea el poder de Dios en su persona, alguien que se atribuye los logros a él mismo, a ella misma, alguien que instruye sobre la base de emociones, alguien que instruye sobre la base de experiencias, es una persona que niega la eficacia del verdadero poder que tiene Dios, que todo es por y a través de la palabra. Es la palabra de Dios la que nos instruye, nos capacita, nos permite ser obreros realmente
aptos para la obra que tenemos que realizar. Decimos y enseñamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y apta para esas 4 cosas maravillosas. Un poquito antes, no en el 3:16, sino unos versículos antes, va a decir que la palabra de Dios, antes que todo, es útil para salvación. Entonces la palabra salva y la palabra te equipa. Pero los referentes de nuestra juventud y de muchos mayores en estos tiempos son personas que exaltan las experiencias. Son personas que exaltan todo menos la palabra. Y el estudio profundo de la palabra está siendo dejado de lado, está siendo menospreciado para seguir experiencias, para seguir emociones, para seguir ruidito. ¿Saben cuántas recién tocaron y está bien, no está mal, no eliminen el piano, pero ¿saben cuántos necesitan que sí o sí haya musiquita de fondo para emocionar a la gente? ¿Saben cuántos bajan las luces para crear ambiente? ¿Qué necesita ayuda el Espíritu Santo? Eso es negar la eficacia y el poder que tiene el Espíritu Santo. Yo puedo ser un inútil en la exposición, hermanos, perdonen que lo diga así, pero si prediqué la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a usar la verdad que hay en la palabra de Dios para transformar una vida. Fue lo que el apóstol Pablo intencionalmente hizo cuando recorrió Corinto. ¿Qué dijo? Yo no les hablé con excelencia de palabras. Pablo, para contextualizar su capacitación, era una persona que posiblemente tenía una formación académica que ninguno de nosotros llegue a tener. En equivalencias a lo que hoy podemos decir que era una persona que ya había presentado 1, 2 o 3, 4 doctorados en distintas áreas. Era una persona en extremo capacitada, una persona cuya oratoria era buena, preparado en retórica, tenía la capacidad de debatir y de convencerte, tenía la capacidad de desarrollar argumentos de una manera magistral. 1 Corintios capítulo 15, cuando él arguye sobre lo que es la resurrección y cómo es la base de toda nuestra fe, muestra la capacidad retórica que tenía. Pero eso lo hace en la carta. Cuando estuvo con ellos, habló con simpleza, con llaneza, como el orador más simple que podés conocer, que en manos de Dios es lo más grande que podés cruzarte. ¿Para qué? Para que el poder y la gloria esté en el mensaje que él compartía y no en su oratoria. Para que ninguno pueda decir, yo crecí porque vino Pablo, sino que yo fui transformado porque Dios me habló. ¿Cuánto nos falta eso? ¿Cuánto nos falta apreciar eso? Pero son más llamativas las luces, son más llamativas las apariencias. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo en este tiempo y en este lugar. Personas que niegan el poder del Espíritu Santo, enfatizan en la capacidad humana de agradar a Dios, se vuelven a las obras aunque no lo dicen. ¿Por qué? Porque su foco está en lo exterior, su foco está en la foto Disney, en la foto en la que es todo bonito y es todo maravilloso. El amor también es todo tan efímero, es todo, yo le digo, están en las nubes siempre, pero pocas veces bajan a la tierra. Queremos estar en las nubes, en nuestra experiencia con Cristo, primero tenemos que bajar a la tierra. Y estudiar esto y que nos confronte y nos desafía a mejorar, nos desafía a cambiar, nos desafía a crecer. Porque las palabras de Dios son fuertes, no las mías, las palabras de Dios son fuertes. El Señor Jesucristo dice, muchos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor. Y el Evangelio según Mateo nos dice todas las señales y prodigios que ellos manifiestan haber hecho. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos señales. Lucas, en el capítulo 13, en lugar de tomar la instrucción y transmitirla de esa forma, se ve que el Señor Jesucristo también dio una ilustración y habló del padre de familia. Aquel padre de familia, quien escucha el Señor, Señor, y Él les va a decir quiénes son ustedes, de dónde son, y ellos le van a decir, pero si vos predicaste en nuestras plazas, estuviste en nuestro lugar. Dios es un accesorio en muchas iglesias, Dios es un accesorio en muchas vidas. Dios puede ser solo un accesorio en tu vida, cuando Dios debe ser el todo. Dios no comparte lista de prioridades. Cada vez que puedo lo comparto. No lo fuerzo esto en los temas, pero si es apropiado lo comparto. Solemos escuchar de que nuestro orden de prioridades es primero Dios, después nuestra familia, después la iglesia y así. Hermano, no. Dios es tu todo y no hay ninguna lista después de eso. Como Dios es tu todo, vos tenés que cumplir con un primer ministerio que esté en tu casa. Y ahí incorporás las prioridades.
Prioridades que tienen sentido y razón porque Dios es tu todo. Dios no comparte lista con tu esposa, con tus hijos, con tu iglesia, con tu servicio, con vos, con nadie. Dios no comparte lista, Dios es tu todo. Mientras Dios sea tu todo, no hay nada que puedas perder que te quite ni te mueva de tu fidelidad a Él, de tu amor a Él. Aunque eso no quita la realidad de que te va a costar, de que va a ser difícil. El Señor sabe que somos débiles y que necesitamos de Él y por eso nos fortalece y capacita. Pero Dios no comparte listados. Él es nuestro todo. Él no es uno más en tu vida. Él es tu vida. Cerramos. Y esto que voy a decir me va a tocar el corazón, pero hace 20 años escuché una predicación sobre esta sección. No puedo creer que pasaron 20 años de que lo escuché porque me acuerdo que ya era un grandecito como estos chicos. Hace 20 años escuché a un predicador hablar sobre esta sección y me confrontó. Por la gracia de Dios puedo decir que sí era cristiano, pero no estaba viviendo en conformidad con aquel llamado o conforme a la vocación con que fui llamado, si tomo el texto bíblico que está en la instrucción del apóstol. Pero me sirvió que alguien me abriera los ojos. Me sirvió que alguien me advirtiera de que debo dar muestras del tipo de árbol que soy. Me sirvió que alguien me llevara a la palabra y me muestre lo que la palabra enseña. Querido amigo que nos visitas hoy, que quizá es la primera vez que venís o quizá hace tiempo que venís, el mundo te miente. El mundo te va a ofrecer lo temporal, lo efímero, lo transitorio, para llenar algo que no hay forma que pueda ser completo en tu vida. Ese vacío que vos tenés, que lo vas a poder anestesiar temporalmente con mucho de lo que ofrece el mundo, que para tu carne es atractivo, es el peor engaño que podés sufrir. Cristo es fuerte y es firme y es duro a veces cuando habla, pero es claro. Hay algo, hay alguien que puede satisfacer por completo tu necesidad espiritual. La palabra de Dios dice de que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también dice, luego de enseñarnos esa situación tremenda y desesperante, de que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña en esa misma carta, estoy citando solamente Romanos, imagínense si tuviésemos la posibilidad de ver todos los evangelios y todas las cartas, solo Romanos, la palabra de Dios en Romanos nos dice de que todos nos debíamos, a una nos hicimos inútiles, ninguno busca a Dios, pero Dios hoy se está acercando a vos y se está presentando a tu vida y te está llamando. Y Dios te manda a arrepentirte. Pero no te manda a arrepentirte porque tiene para vos una carga pesada y dura y difícil de cargar. Aunque la vida cristiana incorpora muchas veces dificultad, aunque la vida cristiana muchas veces incorpora cargas, te quiero decir que lo que Él te ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. Y las dificultades y los problemas que podrán venir, Él mismo promete llevarlos por vos y acompañarte. Y luego habrá mucho para conversar sobre lo que es la vida cristiana en ese después de ser redimidos. Pero hoy estás en un momento crucial. Espero que en un antes y un después de tu vida, en el que Dios se presenta a vos, independientemente de las imperfecciones de acá del orador. La palabra de Dios te dice que estás en una situación de riesgo. Y tomando la frase de la Escritura, hoy es el día de salvación. No te vayas de este lugar sin consultar, sin averiguar, sin conocer más, sin evacuar esa duda. Eso al que no es del pueblo. Le quiero hablar a mis hermanos. No es que ustedes son los no salvos, Hermanos, Cristo nos advierte que no durmamos. Cristo nos advierte a que redimamos bien el tiempo. Cristo nos advierte de que la falsedad no está lejos. Dice, lobos vestidos de ovejas.
están en medio del rebaño muchas veces. Están por acá. Evalúa tu vida. Evalúa tu corazón, siempre a la luz de la palabra. Evalúa a quién escuchás, evalúa de quién aprendés. Analiza qué mirás en internet, analiza qué libro lees. Analiza cómo te estás acercando a la Escritura, analiza cuánto conoces de la Escritura. Hace muchos años, Gustavo en Río Ceballos nos enseñaba y decía algo que yo después en el banco lo pude entender. Gustavo decía, ¿saben cómo se puede conocer un billete falso fácilmente? Conociendo bien el billete verdadero. ¿Saben cómo se puede identificar fácilmente la falsa doctrina? Pasando tiempo con este libro. No hay otra. No hay otra. No podemos siempre depender de advertencias y llamados de atención. Es importante que nosotros como pueblo tomemos esa responsabilidad. Hermanos, espero que lo que la palabra de Dios nos dice pueda impactar positivamente en nuestros corazones. No es mi intención desanimar a nadie, tampoco creo que Cristo hubiese querido desanimar cuando dijo esas palabras. Las advertencias son para que realmente podamos avanzar y funcionar mejor como cuerpo. Tenemos una hermosa y maravillosa responsabilidad de llevar la bandera de Cristo en todo lugar. Y la mejor manera de hacerlo es presentando al verdadero Cristo y el verdadero evangelio y la verdadera doctrina y verdadera enseñanza. Para eso hay que conocerla, para eso hay que vivirla, hay que ejercitarla. Y para eso también debemos pasar tiempo con nuestros hermanos, advirtiendo cuando hay alguna desviación. Hermanos, oramos y cerramos este tiempo.